Este es un espacio de discusión donde se expondrán libremente nuestras ideas. Un lugar que nos permitirá hablar de los temas más importantes para el estado de Hidalgo. Aquí dejaremos registradas nuestras conversaciones y nuestro pensamiento. Historias comunes que nos ayudarán a conocernos de mejor manera. Episodios que podrán ser descargados en cualquier momento en la plataforma de internet que tú prefieras. 3, 2, 1, grabando. Vamos Hidalgo, vamos con Julio, vamos Morena de corazón. El podcast de Julio. Julio Menchaca, desde la ciudad de Pachuca de Soto, capital del estado de Hidalgo, conversará con 3 invitados. Qué gusto saludarles en este ejercicio que venimos realizando, podcast con Julio, desde Pachuca. Y el día de hoy, mujeres muy destacadas en Hidalgo. Y quiero que se presenten y que den de una manera muy breve cuál es su trayectoria. Por favor, empezamos. Claro que sí, muy buenos días. Mi nombre es Dulce Campos, soy presidenta del colectivo Trotabarrios y bueno, tenemos nuestro dicho, podrás salir del barrio, pero el barrio pues no sale de ti y orgullosamente pues representamos a los barrios de Pachuca y a las colonias. Gracias, Dulce. Yo soy del Jardín Colón de acá atrás. Muy Somos bien. barrio. Somos barrio. Licenciada, joven abogada. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Mi nombre es Ana Karen Parra Bonilla, tengo 33 años. Soy presidenta del colectivo Caminando Hidalgo y soy presidenta de la organización civil Conciencia Resiliente. Y sobre todo tener estos espacios con usted para poder platicar de temas serios, creo que nos va a ayudar muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Ana Karen. Hola, ¿cómo está? Yasmín. Un placer estar aquí con usted, dialogando. Mi nombre es Jazmín Bautista Hernández. Soy coordinadora de la Red Ciudadana Pachuca Hidalgo y bueno, mi motivo es llevar gestiones en todo el Distrito 13, pero sobre todo en la zona 20 de noviembre. Un lugar muy intenso. Es correcto. En donde hay un deseo todos los días de superación Así es. y que enfrenta muchísimos retos. Pues, ¿qué le puedo decir? La 20 de noviembre es la cuna de las necesidades básicas en Pachuca. Y bueno, pues por eso estamos aquí, para dialogar. Sin dialogar duda, y platicar. cuando uno piensa en Hidalgo, en pobreza, en falta de oportunidades, normalmente lo ubicamos en los municipios más lejanos, en la Sierra Alta, en la Sierra Baja, en la Huasteca, ¿no? En la Tepehua. Pero hay un Pachuca distinto, muy cercano. ¿Cómo es ese Pachuca profundo? Pues eso que usted comenta, Pachuca es una ciudad y es tan sorprendente ver una manchita que está pues destacada la necesidad, lo que le comentaba al principio, y nos parece sorprendente que a 3-4 minutos de la ciudad exista una zona muy vulnerable, con muchas necesidades, y que todo mundo en la sociedad lo sabemos y lo vemos y nos percatamos. Entonces yo como habitante de esa zona, pues me veo en la necesidad de ser portavoz y de ser gestora a través de la Red Ciudadana para poder minimizar un poco las necesidades y la vulnerabilidad de todas estas familias. Sin duda. Así sin duda. es. Una lucha todos los días. Como en todos los barrios. Sí, claro que sí. De hecho, bueno, mencionabas justamente, está la parte de necesidad o de querer salir adelante. Y creo que eso es algo que está pues innato en todos, ¿no? Querer salir adelante, tener la aspiración de querer movernos del lugar en el que estamos y pues buscar un futuro mejor. Lo vemos justamente en la 20 de noviembre, que cuando se retrata Pachuca, pues no se retrata esa parte de Pachuca. Hablamos de Pachuca y hablamos de lugares bonitos. Y es realmente un contraste de calles sin pavimentar, de muchísima pobreza, y de repente dices, o sea, ¿cómo puede vivir en la mera capital personas todavía en esas condiciones? Y hablamos de un sector que es grande, pero vamos a barrios altos, vamos a colonias y vemos predios o casas al lado de barrancas, al lado de donde corre todo el río, y dices, no nos vamos tan lejos, ¿no? Vamos a 10 minutos de aquí caminando y hay personas en situaciones realmente pues terribles, y hablamos de un Hidalgo que se ha construido pues a base de mucha desigualdad, en la que si bien sí ha habido crecimiento, pero ese crecimiento ha orillado a mucha gente
a vivir en condiciones realmente desiguales. Y lo vemos igual mucho en que Pachuca, en la que han migrado muchísimas personas buscando un futuro mejor, y de repente, ¿qué pasa? Que llegan a asentamientos irregulares que no tienen ni siquiera una certeza jurídica, pero prefieren estar en condiciones así que seguir pagando renta. Entonces vemos a un Pachuca muy bonito, pero también hay un Pachuca muy desigual y sumergido a veces y en pobreza. Contraste. Yo nací aquí en Pachuca, no he vivido en otra parte que no sea Pachuca. Tengo 62 años. Presumía yo que conocía en bicicleta todo Pachuca, porque además yo repartía ropa de niño en el negocio de mi papá. Y Cubitos llegaba hasta Monterrey, a la calle Monterrey. Ahí tenía algunos clientes. Pero de repente, por apatía, desidia y por intereses políticos, se empezó a poblar todo. Y luego es impresionante ya lo que ha crecido arriba de Cubitos, la raza. Sí, vemos y de repente, o sea, fue de un día para otro, y hace unos días hablaba con unos compañeros de ahí de la Felipe Ángeles, que también está, y me decía, no, esta colonia tiene más de 30 años, comenzamos como con unas casitas de cartón y todo esto, pero de repente la necesidad de las personas de vivir cerca de los lugares en los que estaban trabajando y sobre todo de buscar pues mejores oportunidades los llevó a migrar aquí, y de repente lo que mencionaba, no seguir más bien pagando renta, pues los llevaba a decir, bueno, están vendiendo terrenos allá, no, pero está súper lejos, no hay transporte, no hay agua, no hay servicios, pero no vas a pagar renta, va a ser tu espacio, y pues realmente en Pachuca igual ha sido como una constante de que lucran con la necesidad de la gente. Y sí, o sea, vivimos en una ciudad de contrastes, y de repente Pachuca, ¡pum!, ya es enorme de un día para otro, no sé en qué momento. Pero hay otro elemento adicional, las zonas de riesgo. Las zonas de riesgo. Pachuca tuvo una actividad, y otros municipios, minero. Y ha habido derrumbes en donde hay asentamientos humanos. Sigue habiendo desidia por no contemplar un atlas de riesgo. Y lo que sucede es que otra vez recaemos a la necesidad. De repente en los barrios sucedió eso, que por ejemplo ahí en La Cruz, que está ahí abajo de Cerro de Cubitos, ahí mandaron a desalojar, y conocí a una señora que incluso se amarró así, a mí no me sacan porque no me van a tirar mi casa que me costó tanto trabajo y me van a mandar a un lugar que, o sea, ni siquiera tiene lo básico, ¿no? Entonces, aunque conocen el riesgo que hay, igual no ha habido como ese acercamiento de decir, bueno, a ver, no solamente es el riesgo, sino que también te vamos a reubicar y te vamos a dar un espacio digno, y tu casa, bueno, te la vamos a compensar. Entonces la gente de repente prefiere vivir allí con riesgo a que les quiten sus propiedades, y sobre todo pues con lo que se han hecho ellos con tanto trabajo. O sea, nos ha costado tanto trabajo levantar nuestras casas, y que en ese momento sí nos dijeron, sí las puedes construir ahí, no las vendieron, y de repente de un día para otro es como de, no, ¿qué crees? Que ahí es peligroso, ya no puedes vivir aquí. Pero ya está tu casa. Pero ya está tu casa ahí. Y tu familia. Y aquí se menciona algo muy importante, porque hiciste la referencia a una señora se amarró. Las condiciones todavía más complicadas por género, Ana Karen. Me parece que lo que he estado escuchando sin duda desdobla problemáticas sociales muy importantes y que tenemos que poner en el centro los grupos de atención prioritaria. Y sin duda el que pongamos en el centro este tipo de atención, y el que pongamos en el centro los derechos humanos de las personas, creo que eso es lo que motiva a que una población pueda tener un bienestar integral. Entonces necesitamos hablar de este tipo de problemáticas, y tenemos que hablar, me queda claro que el tema no solamente es que sean las mujeres las que están sufriendo de una manera particular esta problemática. Tenemos que hablar de estos grupos, y creo que el que los podamos hacer visibles. ¿Qué grupos son los de atención prioritaria? Personas adultas mayores, infancias, niñas, niños y adolescentes. Tenemos que hablar de las mujeres en su diversidad.
tenemos que hacer visibles a todas las personas para que sean escuchadas. El que tengamos este tipo de factores de riesgo habla también de la poca empatía que hay en la sociedad, en los espacios de decisión para poder hablar de estos temas. Siempre el que mencionemos un tema como el riesgo, como la situación jurídica, el que hablemos de derechos humanos, pareciera que les espanta a las personas, cuando tenemos la posibilidad de poner en el centro que las personas deben tener las condiciones necesarias para vivir en dignidad. Hoy las mujeres tenemos problemáticas muy específicas por esa falta de empatía con el tema. El que hablemos de género no se debe encasillar solamente en las mujeres. Tenemos problemáticas específicas en el género y tenemos que hacer visibles que las mujeres nos han puesto en una situación de vulnerabilidad. Hoy tenemos dos grandes referentes, que las mujeres no somos vulnerables, estamos en situación de vulnerabilidad y debemos dejar a un lado esta parte del empoderamiento que nos ha rebasado. Hoy tenemos que darle las herramientas suficientes a las mujeres para poder estar en espacios de decisión, en estas mesas de diálogo, para tomar decisiones. Las mujeres tenemos mucha posibilidad de llegar a ocupar espacios de decisión, pero no porque seamos mujeres, sino porque tenemos la capacidad, tenemos los conocimientos y tenemos todo el empuje para hacer las cosas. Recuerdo mucho que cuando estaba en un espacio, me decían, es que las mujeres son más organizadas, sin duda vas a hacer un gran papel. Y creo que eso es un estereotipo grandísimo que nos ha ido relegando al espacio privado y que no nos ha dejado brillar en totalidad. En mi paso por las organizaciones internacionales pude ser voluntaria y darme cuenta de las necesidades que hoy no solamente nos impactan de una manera específica en el estado de Hidalgo. Vivimos en un mundo globalizado que pequeñas acciones como lo es la pandemia, pues que surgió en China y hoy estamos viendo que pues todos andamos con cubrebocas y preocupados del bienestar de todas nosotras, pero también nos dio la posibilidad de abrir al debate qué es lo que está sucediendo. Este mundo globalizado necesita traer también al terreno local cuáles son las problemáticas que tenemos, que los aterricemos, que hoy tengamos la posibilidad de que estas situaciones que están viviendo en los barrios altos, en las comunidades, en los municipios, los podamos poner en la mesa y los atendamos de manera focalizada. Eso es súper importante y creo que este tipo de espacios celebro muchísimo el que personas, mujeres que tienen voz y que están en esta mesa, pues tengan esta posibilidad de hablarlo y que en la sociedad tengamos la posibilidad de decir lo que está pasando sin miedo y que tengamos esa apertura. Celebro muchísimo que una persona que puede estar en una toma de decisiones tenga esa apertura para poner las cosas en la mesa. Muchísimas gracias. Y no solamente la mesa de discusión y del análisis, sino trasladarlo a la acción, trasladarlo a un programa de gobierno, poder estar enriqueciendo una ruta con aportaciones valiosas como las de ustedes. A mí me ha tocado en el transcurso de mi vida estar en acompañamiento con esas causas. En el 2013 fui propuesto para presidir la Comisión de Derechos Humanos, porque en un periodo en donde ejercí mi carrera de abogado, igual que tú, de Derecho Corporativo, pudimos hacer pro bono con organizaciones muy en contacto con los derechos humanos, muy en contacto por la defensa de los derechos de grupos vulnerables como discapacidad, como diversidad sexual, pero particularmente con grupos feministas. Ahí me convertí en feminista. Y además, sí es todo un cambio de modelo, como tú mencionabas, porque pues, no es maldad, forma parte de una educación, de un sistema patriarcal. Pues así nos educaron nuestras abuelitas, nuestros papás. Ya es distinto con nuestros papás y ya es distinto con nuestros hijos. Pero sí enderezar el piso, poner las condiciones, no por cuota, coincido, sino porque en igualdad de circunstancias se aproveche todo el potencial. Pero el generar condiciones de igualdad y legalmente de paridad está modificando el esquema social. A nosotros nos toca, a mí me tocó en la Cámara de Senadores como senador de la República, estar haciendo las modificaciones constitucionales y legales para estar cambiando las condiciones y poder hacer que se visibilice esa decisión de integración. En algún momento se puede modificar cuando la sociedad
tenga otra dinámica. Pero mientras, eso va a modificar sustancialmente el rol de la mujer en la vida pública, en la actividad legislativa, judicial y ejecutiva. Los rezagos, la pobreza, pero aunada también a una riqueza cultural. Yo he estado en la 20 de noviembre en demostraciones culturales muy interesantes. A pesar de todos los retos que tienen, hay alegría. Sí, es muy importante lo que menciona, porque pese a todo lo malo que pueda surgir dentro de todas las familias que vienen a refugiarse a nuestra capital para buscar mejores oportunidades, nos traen precisamente esa riqueza, esa cultura, esa tradición que traen de sus lugares de origen, y nos muestran las raíces, de dónde son, quiénes son, de dónde vienen, porque está muy marcado dentro de sus costumbres, ¿no? Y se han adueñado de nuestra capital también, porque vemos hoy en día, por ejemplo, el famoso carnaval que se lleva a cabo en la Huasteca, y hoy destaca aquí en Pachuca, ¿no? Hay una asociación, hasta donde sé, que traen este evento, y la 20 de noviembre es una zona que tiene muy, muy marcada esa tradición. Hay muchísimos hermanos que se dedican a la música, a los grupos de banda de viento, propiamente la vestimenta, y luego a mí me encanta platicar con mi gente, con mis hermanos, porque traen dialectos de la Huasteca, los ricos alimentos culinarios y muy destacados de la sierra. Entonces, detrás de todo lo malo está esa parte buena, ¿no? Pero también aquí, retomando lo que nuestra compañera Karen nos comenta, hay algo muy importante dentro de todas las problemáticas de Pachuca y del estado de Hidalgo, ¿no? Hay cuestiones que a mí me entristecen un poquito sobre todo aquello que ha quedado impune. Y yo me pregunto, ¿dónde quedan los derechos humanos de niños, de mujeres, de familias completas? Yo recordaba y platicaba con Dulce precisamente un evento que ha dejado marcado mucho a la 20 de noviembre, y que esto ha sido histórico, y pues como que se entrelazan los temas de derechos humanos con el tema de la regularización de tierras, o la certeza legal de los títulos de propiedad, o llámense escrituras, ¿no? Claro. En el 2012, me comentabas, surgió un evento muy triste. Yo estuve ahí en ese evento, y fui testiga de cómo más de 300 familias, había una colonia que se llamaba 5 de abril, no sé si ustedes recuerdan ese acontecimiento y hecho tan triste, de que estas familias fueron desalojadas precisamente por no contar con esa certeza legal, por no contar con un documento que ampare, ¿no? Y aquí pues no nada más sale dañado el propietario de la vivienda. ¿Qué pasó con todas esas familias? ¿Dónde están? Porque fueron lamentablemente despojados de sus viviendas, y viviendas ya bien elaboradas, viviendas de 2, 3 pisos, con su garage, negocios completos, pues todo se fue en el derrumbe de esas viviendas, ¿no? Y esto es algo que ha continuado, no es algo que ya paró con ese evento, ¿no? Vemos ahí en la zona de la 20 de noviembre, en un fraccionamiento que es Renacimiento, cómo llegan otros malos, otros vivillos a despojar viviendas. Voltear y atender, buscar soluciones sólidas sobre este tema en las colonias y barrios populares de Pachuca. Tiene ahí también un trasfondo. Muchas personas, muchos liderazgos hacen invasiones. Así es. Hacen invasiones, fraccionan, no tienen los permisos. Hay personas de buena voluntad, pero hay apatía de las autoridades. No hay un aviso a tiempo, es decir, es una compra con riesgo. Te está vendiendo a alguien que no es el propietario. Y cuando es un conflicto entre particulares, pues lo decide la autoridad judicial, lastimando el patrimonio de muchas personas. Pero también ahí tiene que ver la falta de actuar de las autoridades
particularmente municipales. Y yo quiero compartirles, porque ya que está este escenario de análisis sobre la situación y sobre todo por lo que comentaba Ana Karen, lo que estamos trabajando en un programa de gobierno. Primero les quiero decir que nosotros no mandamos a hacer a un despacho el programa de gobierno. Estamos haciendo un ejercicio de contacto directo con distintos sectores. Hemos estado con el sector agropecuario, sector del campo, con los colegios de profesionistas, con los abogados, con los médicos. Pero uno muy sistematizado se llama Diálogos para la Transformación. Y ahí lo que ha manifestado en una mesa exclusiva para cada una de la problemática, en el caso particular de las mujeres y hoy teniendo 3 distinguidas representantes en ustedes, quiero compartirles que la preocupación, por ejemplo, de la seguridad o de la falta de atención o atención profesional, aunque sean mujeres las que atiendan en la policía o en el Ministerio Público, se revictimiza cuando son víctimas de un delito, porque no hay profesionalización. Entonces nosotros nos comprometemos a hacer una policía violeta, pero con mujeres, integrado por mujeres profesionalmente preparadas, que puedan conducir a las mujeres, a las niñas, a los niños también, para poderles dar cauce a esa agresión o ese intento de agresión que tienen. A mí me tocó, como presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, darle el toque final en el Código Penal, en la legislación penal, que no fuera prescriptible, o sea, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad. ¿Y eso qué permite? Que una persona adulta, mujer o hombre, cuando ya toma conciencia de que fue sujeto a un delito sexual, lo pueda denunciar, porque no tiene conciencia del daño que le causaron hasta que ya es adulto. Y también nos tocó impulsar la prohibición del matrimonio de menores de edad, que también por usos y costumbres, sobre todo en las partes más alejadas del Estado, pues es una práctica, no solamente en nuestro Estado, más acentuadamente en otros estados, como en Guerrero, o Oaxaca. Niñas casadas de 12 años, caramba. Esos son abusos y costumbres, no son usos y costumbres. Sí, es pero correcto. Pero esta policía, Violeta, va a estar con un observatorio ciudadano muy cercana a los problemas. Y lo vamos a ligar con otro compromiso que estamos haciendo. Durante muchos años, los gobernadores tenían una casa, hay una casa para que vivan los gobernadores, está muy cómodo, está muy grande, tiene canchas de tenis. Eso es un lujo. Se va a destinar a atender a mujeres, niñas, niños y sector vulnerable. Está en una buena ubicación, está grandota, es un espacio muy grande. En esta época ya es una cuestión ostentosa, ¿no? Sí, bastante. Pero además, a ver, ¿qué opinan de otros temas que nos llegaron a estas mesas y que los estamos incorporando? Créditos para actividades emprendedoras, para mujeres y también las estancias infantiles. ¿Por qué no me comentan? Ok, Dulce. bueno, rápidamente me gustaría recapitular algo que se comentaba justamente, bueno, en Trotabarrios tenemos esa convicción de que podemos generar espacios mejor, pero a través de la comunidad organizada. De repente pues nos quejamos mucho sobre problemas de delincuencia, de violencias, pero también no vemos en qué parte nosotros incidimos, romantizamos mucho las cosas y las dejamos todas a gobierno y lamentablemente pues a veces no se pueden dar abasto en todas esas cosas. Entonces creo que es muy importante generar autogestión en los barrios, porque igual cuando hablamos de derechos humanos, pues escuchan bien bonito, no, tienes derecho a esto y esto, pero ya en la práctica pueden estar escritos, pero en la práctica no. Me tocó hace algunos años visitar algunas comunidades, no de Pachuca, pero sí de la Huasteca, y ver que todavía, venden a niñas por 2 litros de aguardiente.
Entonces sí es algo triste y es algo cercano y es algo que a veces se replica constantemente pues en los barrios, en las colonias, porque los barrios no solo son folclore, ¿no? También hay pobreza, hay desigualdad y hay malas tradiciones que se están llevando. Y bueno, regresando al tema de los créditos, ay, ahorita ya hubo como apoyo a créditos, quizás faltó, y es que todos de repente tenemos como ese espíritu emprendedor, ay, yo quiero poner esto, me gustaría esto, ay, veo que a la papelería pues se le vende muy bien, yo igual quiero poner mi papelería, pero también hace falta capacitación para todas estas mujeres y hombres emprendedores, una educación financiera, porque de repente el dicho de las mamás, ¿no? De dale un pescado a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar y va a comer siempre. Y a veces pues es así, de repente los créditos se les romantiza mucho así de, bueno, vamos a llevar créditos a los barrios, a las colonias, a la gente emprendedora. Pero ¿qué pasa cuando llegan? Ahorita hay muchos créditos o hubo créditos ahorita en la época de COVID. Desafortunadamente muchos de nosotros pues estábamos endeudados, te llegan 25,000 pesos para tu negocio tu negocio de chalupitas o cosas así. ¿Qué vas a hacer si debes luz, debes agua? Pues inmediatamente pagar tus deudas, y ese dinero, en lugar de que se invierta y realmente se le dé un seguimiento, pues a veces solamente se queda allí. Entonces creo que hace falta educación y también, sobre todo, aunque aquí se pueda mal comprender en muchas cosas, que haya capacitación antes de que tengas un crédito. ¿Quieres poner tu negocio de gelatinas? Ok, te vamos a enseñar incluso cómo las puedes distribuir mejor, mejores sabores. Eso es por ejemplo, ¿no? En el CECATI ya hay cursos, pero como tal para acceder a este tipo de programas de repente no se te pide como algo, como que tengas ciertos requisitos más allá de tener la necesidad y tener el espacio. Entonces creo que es muy importante, sobre todo porque a veces podemos ser excelentes administradoras de muchas cosas, pero no tenemos educación financiera en negocios. Entonces no es lo mismo la práctica empírica que ya con un conocimiento. Creo que es muy importante, y sobre todo porque hablamos de las organizaciones que se han enriquecido en Pachuca y en todo el estado de Hidalgo, me atrevo a decir que en todo México. ¿Y a qué costa ha sido? Pues a costa de la ignorancia igual. Recordemos que muchas organizaciones civiles y movimientos pues cobraban a las personas, mira, yo te hago tu proyecto y te digo cómo lo vas a hacer, pero ¿qué crees? De tus 25,000 pesos me vas a dar el 15% o me vas a dar hasta la mitad. De esa manera fortalecían a las organizaciones civiles a través de lucrar con la ignorancia de la gente o con la ignorancia de nosotros mismos, porque yo sé que nunca he tenido una granja. Entonces necesito que alguien me asesore, incluso necesito que alguien me asesore para poder acceder a estos créditos, porque de repente dicen, no, pues hay créditos a esto, ¿cómo accedo a ellos? Y ahí es donde llegan los intermediarios y a veces ni siquiera organizaciones, la vecina, ¿no? Ay, ¿qué crees? Que a mí me inscribieron, te voy a llevar como, pero pues ahí nos cooperamos para el taxi, ¿no? Ay, para el refresquito. Ya nos sentimos como agradecidos y seguimos fomentando esta parte de los intermediarios cuando en los barrios y en las colonias pues podríamos organizarnos y formar colectivos y a través de ellos pues poder acceder a todo esto, porque igual en parte de las instituciones creo que sí hace falta capacitación en la policía, creo que hace falta generar pues este tipo de mecanismos para que la gente se pueda acercar, pero instituciones ya tenemos un montón y llegamos ahí y el simple hecho de ir ahí ya te genera un costo, un tiempo que no vas a ir a tu trabajo. Tuvimos una campaña que se llamaba Denuncia a tu agresor, justamente ahí en los barrios, de la 20 de noviembre y las colonias. ¿Por qué? Porque a veces estamos en situaciones de violencia y pues ir a denunciar a alguien es quitarme todo el día. Voy a ir y me van a decir regrésese mañana, regrésese pasado mañana, y yo no puedo, mejor no denuncio, mejor me quedo como estoy. Entonces creo que hace mucha falta descentralizar eso, llevar las instituciones a los barrios, módulos de atención, módulos en los que tú te puedas acercar y puedas sentir esa confianza, y sobre todo con la libertad de que no vas a ser revictimizada, que no vas a perder un día de trabajo en burocracia de tráigame copia de esto y de esto y de esto para poder acceder y regrésese mañana. O sea, no, creo que hace falta agilizar todo esto. Tocaste dos puntos importantes. Sí está ligado desde luego,
el acceso a un crédito fácil, con ciertos requisitos, desde luego, pero no un salto al vacío, sino que sepan para qué se puede utilizar, cómo pueden potencializar ese recurso. Y otra que es muy poco conocida, que se llama Conocer, que es un área de la Secretaría de Educación Pública que certifica habilidades. Y otro punto muy importante que en este movimiento se está combatiendo, la intermediación, porque ha empoderado a unos muy poquitos por una cuestión política y económica. O sea, llegan líderes de organizaciones de hace mucho tiempo en camionetotas. O sea, no es una crítica a las organizaciones sociales, yo pertenezco a algunas, sino a ese tipo de manejo que le han dado, en donde obtienen un recurso económico y de 100 llegan 10 a donde deben de llegar de los pesos, ¿no? Y eso en este gobierno federal se está eliminando y nosotros también lo vamos a eliminar. Estancias infantiles. A ver. Bueno, yo quisiera antes poder acá poner sobre la mesa lo que dijo de la Policía Violeta y quisiera tomar temas realmente muy importantes y que creo que a usted, a nosotras y las personas que nos están viendo les importa demasiado. Y quiero empezar primero por la experiencia que tengo capacitando a policías en primer respondiente con perspectiva de género. Cuerpo de mujer no asegura defensa de mujer. Bueno. Eso es muy importante. Segundo, es que muchos policías no están capacitadas en temas de cómo atender en ese primer respondiente, cómo vamos a interactuar con la víctima, cómo vamos a hacer ese primer contacto para que no le tengan miedo a la policía. Entonces, creo que es muy importante que tengamos a las personas ideales con perfiles idóneos en esos puestos, porque no necesitamos la fuerza bruta, no necesitamos ese background que hay atrás de, pues es que la institución me respalda, no, necesitan saber cuál es su informe policial homologado, cuándo están vulnerando derechos humanos, en qué momento comienza una desaparición. Usted tiene una hija, yo tengo una hija, y yo quiero que salga a la calle y juegue sin miedo. Yo quiero que todo lo que a mi hija va a las marchas a decir también se haga una realidad. Quiero jugar sin miedo, quiero ser una niña feliz, pero tenemos un gran compromiso. Hoy el estado de Hidalgo está teniendo desapariciones de mujeres. El ser mujer en un estado, en un país como es México, es un riesgo. ¿Qué vamos a hacer para que nosotras estemos seguras, para que el feminicidio baje su índice? No es posible que estemos teniendo espacios como ministerios públicos, como Centro de Justicia para Mujeres, como el Instituto de las Mujeres, que están trabajando, sí, hay muchos avances, pero también tenemos un gran desafío para que podamos hacer realidad y tengamos un acceso a la justicia real y genuino. Claro. Que no efectivamente, que no se romantice, pero que también no hagamos un tema de burocracia, un tema de a ver quién tiene más números, la dolencia de las personas. Me ha tocado ser acompañante de víctimas y realmente es triste saber que tenemos instituciones que son administrativas, que no son operativas, que no tienen esa empatía con las personas, y quienes están viéndonos y quienes saben perfectamente qué es lo que está sucediendo, necesitamos conocer nuestras instituciones para hacer valer nuestros derechos. Creo que la Policía Violeta es muy buena, pero ¿qué vamos a hacer para que eso se haga eficiente y se haga una realidad? En todo gobierno, en toda la estructura de gobierno, vamos a instaurar certificación. A mí me tocó como presidente del tribunal. Cuando yo les decía, vamos a certificar en ISO el Tribunal Superior de Justicia, algunos magistrados, algunos fueron mis maestros en la universidad, me decía, ¿qué es eso? Eso es para una tienda comercial, ¿no? Lo que no se puede evaluar, no se puede mejorar. Y es lo que tú comentabas. Cuando no se trata de que tengo 800 expedientes, es cómo resolviste 800 expedientes, cómo se ratificó en la segunda instancia, cómo procedió en el amparo, cómo hiciste tus resoluciones. Y en el caso particular de la seguridad, y en el caso particular de la Procuración de Justicia, es evaluando. Y de toda la estructura de gobierno. Yo quiero decirles que hay mujeres y hombres que tienen muchos años trabajando en la estructura gubernamental que hacen bien su trabajo.
pero por unos pocos que no lo hacen, que te mandan para mañana y para pasado mañana, o el que no quiere salir de su oficina, se califica todo un gobierno. Bueno, pues esos que no hacen bien su trabajo, pues no deben de estar aquí. El servicio público es un privilegio, es una distinción, y hay que ejercerlo. Y el primer responsable de toda la opinión, pues voy a ser yo como gobernador, porque no te dicen, oye, esta agente o este agente del Ministerio Público me trató mal. Es el gobierno el que está funcionando. Por eso me voy a empeñar en estar supervisando, evaluando y tomando las decisiones para que funcione el gobierno. Es un trabajo muy arduo, pero para eso nos estamos comprometiendo, para dar resultados a la población, los resultados que quiere la población, que está exigiendo. Porque además tampoco se trata como un desprendimiento, una generosidad, es una obligación, por eso se recibe un sueldo y por eso se está haciendo un compromiso y se están haciendo estas propuestas. Y un tema también que es recurrente en la mesa particular de mujeres, también de jóvenes, es la salud. La salud, y ustedes que tienen ese contacto, sobre todo en las áreas alejadas. Primero, la comunicación es muy mala. Los caminos son muy deficientes. No puede salir una ambulancia con un enfermo. ¿De qué sirve que tengan la ambulancia si la comunicación es complicada? Que se enfoquen las baterías, los recursos a prevenir, más que a curar. Y ahí tiene que ver la información, tiene que ver la identificación de la epidemia que tenemos desde hace mucho tiempo. No me refiero al COVID, me refiero a la obesidad, a la hipertensión, a la diabetes, que son enfermedades que causan un daño terrible, terrible, y lo tenemos encima, no solamente en el país, particularmente en el Estado. Hablamos mucho de la salud física y que yo creo que es ideal, pero poco se habla de la salud mental. Y ahorita en épocas de pandemia creo que por lo menos se alzaron los índices de depresiones, en depresión de muchas personas, y sobre todo vemos a la salud mental como un privilegio al que solamente pueden acceder pocas personas. Igual porque en el estado en el que vivimos es uno de los estados pues más marginados y pobres, pero fuera de eso igual no se ha dado como esa continuidad y esa importancia, porque debe de haber un equilibrio. Varias igual de las enfermedades que tenemos físicas pues se derivan también de algunos trastornos mentales o de algunas deficiencias que tienen. De repente a nuestros hijos o en las escuelas los focalizan, pero adultos que sí necesitan terapia, que sí necesitan saber que las circunstancias en las que están sí los pueden orillar a actos violentos, o que incluso hay enfermedades que te orillan a ello, y tener un diagnóstico adecuado pues puede prevenir muchísimas cosas. Ahí creo que hace falta pues poder acceder a ello. Y también, sobre todo en los lugares, en barrios, colonias, en la sierra, en la Huasteca, en la que difícilmente se habla de eso. Y eso a veces deriva a otras cosas peores. Y sobre todo como sociedad, si lo vemos como una raíz, pues todo comienza por la mente y a veces lo descuidamos mucho. Y sobre todo, hasta el momento no he escuchado como la propuesta de... Que se habla de ella en muchos estados, pero aquí en el estado de Hidalgo se han lanzado pocas propuestas de la menstruación digna entre las niñas, que también es salud. Y hablamos y vemos niñas que no tienen ni siquiera acceso a esa salud sexual y también a la salud reproductiva. Y lo vemos en los barrios y en las colonias, donde los índices de embarazos en adolescentes están en aumento. Y dices, ¿cómo es posible, no?, que nuestras niñas no puedan acceder a servicios básicos de salud, que no puedan tener ni siquiera una plática ideal. Hace muchos años, quien se preocupaba por atender salud mental y acudía con un psicólogo, lo estigmatizaban. Sí, claro. Decían, están locos. Y yo se los digo, lo conozco muy cercano eso porque mi esposa es psicóloga, tengo 35 años de casado. Y entonces sí, ella estuvo trabajando en educación especial, particularmente es terapista infantil. Y también se rompen estereotipos como esto. A ver, en una sociedad conservadora tocar
temas de salud sexual y reproductiva. No ha sido fácil, pero hoy es una exigencia. Muchas personas, sobre todo de una generación distinta, pues no decían nada por detectarse una bolita en una mama, o un hombre no decía nada por sentir las molestias de la próstata, por pena, por vergüenza. Y eso genera una enorme cantidad de fallecimientos, por pena, por no decir, estoy batallando con esto. Justo, qué bueno que pusieron sobre la mesa esta parte de la salud. Usted lo dijo muy bien, hay que evaluar, hay que buscar que esto se vuelva una realidad, pero necesitamos ser conscientes de la realidad y vamos a aterrizarlo aquí. Entonces, creo que en este punto es la salud mental, sí es la salud sexual, pero también tenemos que hablar el cómo nacemos. Y creo que desde ahí tenemos que ir partiendo. El nacimiento de cada niña, cada niño, que sea respetuoso, que sea un espacio donde desde ahí deriva el hecho violento. Eso nos va a ligar a los usos y costumbres y a las tradiciones. Hemos perdido muchos saberes, hemos mal establecido el cómo se nace, y el que te atienda una partera, como, ¿por qué te va a atender una partera? Estás loca. Creo que esos saberes tienen mucho trasfondo, tienen mucha connotación, y tenemos que reestructurar, resignificar nuestros entornos. No necesitamos traer algo de otro lado para que nosotros tengamos dignidad en nuestro estado, que tengamos la conciencia de que estamos teniendo un buen nacer, y que nuestras niñas, su primer regalo sea el nacer bien, el que si ya vamos a tener un espacio, que la salud materna, que no tengamos violencia obstétrica, porque hablamos de muchas violencias, pero muchas veces dejamos a un lado la principal, que es nuestra vida, que es la elección, y que sé que son temas escabrosos, pero hoy es una realidad en el estado de Hidalgo el que tenemos la decisión de nuestros cuerpos, y que ha sido una lucha constante, y que hoy podemos decidir las mujeres, y que le estamos dejando ese legado a nuestras hijas, a nuestras nietas, pero tenemos que acompañarlas. No estoy de acuerdo en que tengamos madres y no niñas. Necesitan ser niñas, no madres. Necesitamos tener una política integral de la defensa de niñas, niños y adolescentes. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos ponen en el centro los derechos humanos, y que hoy estoy confiada y sé que van a ser una realidad, porque tenemos un claro objetivo: el bienestar de las personas basado en derechos humanos. Tenemos que actuar con enfoques diferenciados para que tengamos un enfoque transformador. Sin duda, sin duda. Y aterrizar la transformación en Hidalgo. Quiero comentarles, ahorita que estaba platicando el tema Ana Karen, estaba haciendo un recuerdo aquí a una cuadra, en el Parque Hidalgo. Cuando yo nací hace 62 años, estaba el lugar donde nacimos, la maternidad, que por cierto era una señora con mucha experiencia, Emita Becerra se llamaba. Y muchas generaciones de pachuqueños nacimos ahí, era lo tradicional. Sí se veía al médico y todo esto, pero la confianza estaba con las parteras de muchos años. Lo que se está buscando, y lo que está buscando el gobierno federal, y lo vamos a hacer en el gobierno de Hidalgo, es aprovechar de mejor manera la estructura en los 4 aspectos que la cubren institucionalmente, en el ISSSTE, en el Seguro Social, en la Secretaría de Salud Federal y en el gobierno del estado. Ya se está haciendo un ejercicio en Nayarit, vamos a identificar cómo se puede hacer sinergia respetando el derecho de los trabajadores, pero aprovechando toda la infraestructura y una conexión que nos permita tener un mejor acceso a la salud en el estado. Ha sido de los ejercicios que hemos hecho el más dinámico. Normalmente estamos visualizando cómo podemos avanzar. Aquí ha sido muy fluido, muy agradable, muy enriquecedor. Son 3 mujeres jóvenes con mucho talento, con mucha experiencia. De esos perfiles son los que necesitamos para transformar Hidalgo. Bueno, el Hidalgo que yo quiero, para mí, para mi familia, porque independiente a todo soy madre de familia, es un Hidalgo lleno de oportunidades, lleno de igualdad, lleno de seguridad sobre todo, y como madre de familia, pues que también existan esas oportunidades para las madres amas de casa, que independiente al rol que ellas despunten en alguna otra área, pues que sea ese respeto, esa igualdad,
y sobre todo que nosotros podamos crecer como personas a nivel profesional y que se nos dé esa importancia de todas las actividades que nosotros realizamos en beneficio de nuestra sociedad. Eso es lo que yo espero y sé que lo vamos a lograr. Gracias. Muchas gracias. Yo quiero un Hidalgo fuerte, yo quiero un Hidalgo de esperanza, pero que esté centrado en las personas. Los derechos humanos se vuelvan una realidad y que no se vea solamente en la teoría. Que las mujeres que estamos no nos perdamos, que no desaparezcamos y que mi hija juegue sin mí. Muchas gracias, Ana Karen. Dulce. Un Hidalgo donde no sea necesario salir a marchar para que te respeten la vida, que no sea necesario ir a hacer plantones para que haya agua en las colonias. Un Hidalgo donde haya más oportunidades, pero sobre todo haya un respeto a lo que queremos. Ese es el Hidalgo que quiero. Ese es el Hidalgo que queremos, la familia que queremos, el trabajo que queremos, el futuro que queremos. Hasta la próxima. Él es Julio Menchaca, candidato común a gobernador por el estado de Hidalgo. Julio tuvo la oportunidad de escuchar las opiniones, los anhelos, las proyecciones y los sueños de estas 3 mujeres del estado que, como muchísimas otras, luchan para construir el Hidalgo que queremos. Este fue el podcast de Julio. Vamos con Julio.